En el problema 4 nos dicen, para el siguiente circuito eléctrico se le pide calcular en función de las resistencias y las FEMS la corriente de cada tramo y la diferencia de potencial entre el punto A y P. A y P. Este es el punto D y este es el punto C. Entonces, yo les dije en el video anterior que había que hacer una cosa como primer paso. Y eso era definirse las corrientes. Ustedes pueden definirse las corrientes como quieran. Entonces, uno le puede poner agarrar un tramo, por ejemplo, decir, esta corriente es igual a 1, esta corriente es igual a 2, esta corriente es igual a 3, pero si esta corriente es igual a 3, esta también es igual a 3 y esta también es igual a 3, y así como ustedes quieran. Entonces, yo, por ejemplo, me defino esta como la corriente 5. La corriente 5, por lo tanto, esta también es la corriente 5. Esta también es la corriente 5. Porque, acuérdense, todo lo que entra al nodo es igual a lo que sale. Pero acá, de nuevo, tenemos una separación. Por lo tanto, si hay una separación, ¿qué pasa? Hay que definir una nueva corriente. Entonces, por ejemplo, para acá me defino la corriente 4. Me estoy definiendo cualquier cosa y para cualquier lado. Para acá me defino la corriente 3. Para acá me defino la corriente 1. Por lo tanto, si esta corriente 1, esta también es la corriente 1. Y esta también es la corriente 1. Y este tramo que está acá me defino la corriente 6. Por lo tanto, tenemos 6 corrientes para el tramo de la corriente 4. Acá nos falta definirnos una. ¿Y qué número nos usamos? El número 2. Corriente 2. Listo. Ya tengo todas las corrientes. Por lo tanto, ahora, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es definirme el sentido de las mallas. ¿Qué mallas ustedes se definirían para este problema? Bueno, aquí tenemos la malla, por ejemplo, la malla 1, que corresponde a todo esto que está aquí. La malla 1. A ese cuadrado que está ahí, que es cerrado. Malla cerrada. Acá me puedo definir otra. Por ejemplo, esa que está ahí. Ese rectángulo de ahí. Y acá otra. Ahí tengo 3 mallas. Y cada malla me da una ecuación. Por lo tanto, yo voy a tener 3 mallas, 3 ecuaciones. Y también, bueno, primero definámonos las mallas. Listo. Me defino la malla positiva para allá. Malla 1, positiva para allá. Malla 2 y positiva para allá. Malla 3. Una vez que tengo definidas las mallas, hay que empezar a calcular las ecuaciones de Kirchhoff. Tenemos 6 incógnitas, esas incógnitas, las que están aquí. Por lo tanto, necesitamos 6 ecuaciones. Cada malla me da una ecuación, por lo tanto, de acá deben salir 3 ecuaciones. En el nodo B, el nodo B es el que está ahí. Entonces, en el nodo B, ¿qué entra? Esto que está acá, lo voy a dibujar mejor. Así. Entonces, ¿qué entra en el nodo B? Bueno, entra la corriente 5 y la corriente 3 y sale la corriente 4. En el nodo C, ¿qué entra? La corriente 1 más la corriente 2. ¿Y qué sale? Sale la corriente 3. En el nodo D, ¿qué entra en el nodo D? Solamente la corriente 6. ¿Y qué sale? Sale la corriente 1 más la corriente 2. Y en el nodo A entra la corriente 4 y sale la corriente 5 con la corriente 6. Perfecto. Entonces acá tenemos la ecuación 1, 2, 3, 4. Teníamos estas 4 ecuaciones y notemos que restando la ecuación, la última, con la ecuación B del nodo B, vamos a llegar a que I6 es igual a I3.
Y si reemplazamos el I6 que se encuentra acá por el I3, nos damos cuenta que la ecuación del nodo 3 es linealmente dependiente de la ecuación que está aquí. Por lo tanto, nosotros podemos reescribir estas ecuaciones, podemos como simplificarla. Da lo mismo si no se dan cuenta porque la matemática igual les va a dar el resultado. Y vamos a llegar que la corriente 1 más la corriente 2 es igual a la corriente 3. La corriente 3 más la corriente 5 es igual a la corriente 4. Y la corriente 3 es igual a la corriente 6. Repito, da lo mismo si es que no se dan cuenta de eso, porque cuando las resuelvan con un programa o a mano, les va a salir solo. Por lo tanto, estas ecuaciones se traducen a estas tres que están acá. Ecuación 1, 2, 3. Entonces, ahora vamos con las ecuaciones de las mallas. Tenemos 3 mallas, por lo tanto tenemos 3 ecuaciones. De la malla 1, ahí se ve. De la malla 1, que es la malla de acá, vamos con la resistencia primero. Esta resistencia que está acá tiene el mismo, la corriente que pasa por esa resistencia tiene el mismo sentido que el signo positivo que medí yo de la malla. Por lo tanto, coinciden y es positivo, sería I por R de manera equivalente para la corriente 4. Coincide con el sentido de la malla, por lo tanto queda esta la corriente 5 más la corriente 4 por la resistencia y el epsilon, ahora la diferencia de potencial, que la malla entra con el signo negativo, menos epsilon igual a 0. Vamos con la malla 2. Con la malla 2 tenemos esta malla que está acá. Vamos con la resistencia primero. Acá, esta resistencia que está acá, el sentido de la malla no cumple con el sentido de la corriente, por lo tanto va negativo. Y 4 por R de manera equivalente para la corriente 3 y a menos la corriente 3 por R. Y de manera equivalente para la corriente o la resistencia que está acá sería I2 por R. Y ahora vamos con la diferencia potencial. Notemos que entra con signo positivo, por lo tanto sería más epsilon igual a 0. Y ahora vamos con la malla 3. Vamos con la malla 3. Tenemos esta malla que está acá. Vamos con la resistencia. La corriente 1 coincide con el sentido de la malla que yo medí, por lo tanto sería I2 por R. Para esta resistencia que está acá no coincide el sentido de la corriente con el sentido de la malla. Por ejemplo, ahí el sentido de que yo medí apunta hacia allá y el sentido de la corriente apunta hacia allá, por lo tanto es negativo I1 por R. Y ahora con la diferencia potencial. Acá entra con negativo, sería menos epsilon, y acá entra con positivo, sería más epsilon igual a 0. Por lo tanto, estas tres ecuaciones pasamos el epsilon para el otro lado. Estas tres ecuaciones pasamos el epsilon para el otro lado y dividimos por R y vamos a llegar a 6 ecuaciones, que son estas 6 que están aquí. Esas 6 que están ahí. Y para resolver este problema, lo que hago yo es llevarlo a una matriz. Y resolverlo. Entonces, por ejemplo, ahí se ve. Sí. Entonces, vamos con la ecuación 1. Acá la corriente 1. Y coloco 1, 1, 1. Donde hay corriente acá, este es menos 1. Lo coloco acá y todo lo demás con 0. Lo mismo para la ecuación número 2. El I3 es positivo, 1. El I4 negativo. El I5 positivo. Todo lo demás 0. Y así con todas las ecuaciones.
Por lo tanto, ahí tengo mi matriz y me falta el lado derecho. El lado derecho sería el epsilon o las variables conocidas, que sería, acá es 0, 0, 0, epsilon dividido r y 0. Por lo tanto, resuelvo este sistema de ecuaciones. Yo lo resolví en el computador, se puede resolver a mano. Y se llega a estas corrientes que están aquí. Entonces, llegamos a estas corrientes y la parte A estaría ok, estaría lista. Ahora, para la diferencia de potencial. Para la diferencia de potencial, tenemos que entre el punto B y A, tenemos que, caso general, para todo, el potencial en B más, o el potencial en B es igual a el potencial en A más un delta de diferencia de potencial. Por lo tanto, queremos calcular la diferencia de potencial que hay entre esos dos puntos y corresponde a multiplicar con cualquiera de estos dos sentidos en valor absoluto la corriente por la resistencia, porque si multiplico la corriente por la resistencia utilizando la ecuación de Ohm me da la diferencia potencial. Por lo tanto, basta con reemplazar I por R y me da 5 epsilon dividido en 8.